Hay algo que casi nadie te dice sobre los amarres, y no tiene que ver con si funcionan, sino con lo que dejan. Porque muchas personas creen que están haciendo algo para recuperar a alguien, pero en realidad están abriendo algo que no entienden, y lo más peligroso no es que falle, es que funcione, pero no como esperabas. Hay amarres que no atan al otro, atan al que lo hace. Hay intentos que no llegan a concretarse, pero igual dejan marcas, y hay cosas que después de abrirse ya no vuelven a cerrarse del todo. Hoy no te voy a explicar cómo se hace un amarre, te voy a mostrar el precio, los errores y lo que casi nadie te cuenta, cuando algo así sale mal. Soy Gitana Luca. La mayoría de las personas que se acercan a un amarre no lo hacen desde el conocimiento, lo hacen desde la desesperación, desde ese lugar donde la mente ya no está clara, donde el corazón se vuelve insistente y donde todo empieza a girar alrededor de una sola persona. Y en ese estado uno no busca entender, busca resolver rápido, como sea. Ahí es donde aparece el primer error, porque cuando alguien actúa desde la desesperación, deja de medir lo que está haciendo, empieza a buscar respuestas en cualquier lado, videos sueltos, en rituales incompletos, consejos de personas que tampoco saben, pero hablan con seguridad, y así, sin darse cuenta, empiezan a armar algo que no comprenden del todo, algo hecho de partes, de fragmentos, de intenciones mezcladas, un poco de esto, un poco de aquello, palabras que no entienden, símbolos que no conocen, objetos que cargan, sin saber con qué. Y lo más delicado de todo es que muchas veces eso se hace sin cerrar. Se enciende una vela, pero no se apaga correctamente. Se inicia algo, pero no se termina. Se invoca, pero no se despide. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque no todo lo que se activa se controla y no todo lo que se abre se sabe cerrar. Hay personas que creen que están haciendo un simple intento, una prueba, algo por si funciona, pero en ese intento ya hay una intención puesta, ya hay una carga emocional muy fuerte, ya hay una dirección, y eso, aunque no se vea, se mueve, porque en ese tipo de prácticas no todo depende de hacerlo perfecto. A veces alcanza con abrir, con insistir, con repetir una idea, una imagen, un deseo, una y otra vez. Y cuando más obsesiva es esa intención, más fuerza toma, aunque la persona no tenga experiencia, aunque no sepa lo que está haciendo. Y ahí aparece algo que casi nadie tiene en cuenta. Cuando alguien intenta forzar un vínculo, no solo está intentando atraer a otra persona, también está alterando su propio estado interno. Se desconecta de su eje, empieza a pensar todo el tiempo en lo mismo, pierde la claridad y sin darse cuenta queda más expuesto, porque lo que empezó como un intento de recuperar puede terminar siendo una forma de perderse, y ese es el error de la base. No entender que no se trata solo de lo que haces, sino desde dónde lo haces, porque cuando la intención nace desde la ansiedad, desde el miedo a perder, desde la necesidad, lo que se activa ahí rara vez se mantiene en equilibrio, y cuando no hay equilibrio, lo que sigue ya no depende del todo de vos. Hay algo que muchas personas no ven cuando intentan hacer un amarre, y es que no todo lo que se mueve va hacia el otro. A veces, lo primero que empieza a cambiar es quien lo hace. Porque cuando alguien sostiene una intención de ese tipo, de forma constante, intensiva, repetitiva, esa intención no se queda quieta, vuelve, se instala en la mente, en el cuerpo, en la emoción, y lo que al principio parecía un deseo claro, empieza a transformarse en algo más pesado, más insistente, más difícil de soltar, pensamientos que aparecen sin aviso, ganas de revisar, de mirar, de imaginar escenarios una y otra vez, como si algo no dejara descansar, y eso no siempre es casual, porque hay trabajos que no atan al otro, atan al que lo hace, y esa atadura no se siente como una cadena visible, se siente como necesidad,
como urgencia, como esa sensación de que no podés dejar de pensar en esa persona aunque quieras, aunque sepas que te está haciendo mal, aunque intentes distraerte. Siempre vuelve, y cuando más se insiste, más se alimenta, porque la energía que se pone no desaparece, circula, y muchas veces vuelve hacia el punto donde fue generada, hacia quien lo sostuvo con más fuerza. Hay personas que después de intentar algo así, no logran recuperar su calma, se sienten más ansiosas, más inquietas, con una sensación constante de espera, pero nunca termina de llegar. Y en ese estado, la vida empieza a girar en torno a una sola cosa, a una sola persona, a una sola idea. Y todo lo demás pierde peso, pierde interés, pierde sentido. Eso es parte del precio, porque cuando alguien intenta forzar un vínculo, también se expone a quedar atrapado en él, incluso si el otro nunca vuelve, incluso si nada se concreta. Y hay algo todavía más sutil, más silencioso, pero igual de importante. La identidad empieza a moverse. La persona deja de actuar como antes, cambia su forma de pensar, de sentir, de reaccionar, y muchas veces no se da cuenta, porque cree que todo eso que le está pasando es por amor, por interés, por apego, pero no siempre es tan simple, porque cuando una intención se vuelve obsesiva, deja de ser elección y empieza a parecerse a algo más profundo, más difícil de cortar, más difícil de entender, y ahí es donde el equilibrio se pierde, porque ya no hay claridad, ya no hay distancia, ya no hay centro, solo hay una dirección y una necesidad constante de sostenerla, y eso desgasta, agota, confunde, porque lo que empezó como un intento de acercar termina generando una dependencia interna que no siempre se puede soltar fácilmente. Y en ese punto ya no se trata de si el amarre funcionó o no, se trata de lo que quedó en quien lo hizo. Porque hay decisiones que no solo buscan cambiar algo fuera, también transforman sin que lo notes lo que pasa adentro. Hay algo que muchas personas esperan cuando intentan un amarre, que la otra persona vuelva, que busque, que escriba, que aparezca. Y a veces eso pasa, pero no siempre de la forma que vos imaginás, porque cuando algo es forzado, no siempre vuelve con la misma energía con la que se fue. Hay casos donde la persona regresa, pero hay algo distinto, en la mirada, en la forma de hablar, en la manera de estar. No es evidente al principio, pero se siente como una incomodidad que no se puede explicar del todo, como si algo no terminara de encajar, y con el tiempo eso empieza a notarse mucho más, discusiones que aparecen sin motivo claro, reacciones desproporcionadas, silencios largos, cargados de intención, momentos donde todo parece estar bien y de golpe algo cambió, y nadie sabe el por qué, porque el vínculo está, pero no fluye, no descansa, no encuentra equilibrio, y eso desgasta a ambos. Hay una historia que se repite más de lo que parece. Una mujer que no podía soltar a alguien que se había ido, lo pensaba todo el tiempo, revisaba sus redes, esperaba un mensaje que no llegaba, y en ese estado decidió intentar algo. No sabía bien cómo, pero había visto lo suficiente como para armar su propia versión. Una vela, un nombre escrito, algunas palabras repetidas en oraciones, nada demasiado complejo, nada que pareciera peligroso, pero lo hizo con intensidad, con insistencia durante varios días, y después dejó de hacerlo, como si ya estuviera, como si eso fuera suficiente. Pasaron unos días y él volvió, le escribió, se vieron y al principio parecía que todo había funcionado, pero no tardó en notar algo. Él estaba, pero no estaba del todo. A veces era cercano y al rato distante, y a veces parecía interesado y después completamente frío. Empezaron las discusiones, los malos entendidos, las reacciones que no tenían lógica, y lo que más le inquietaba era que no podía sostener una sensación clara. No sabía si él quería estar o no, y cuando más intentaba entender, más se confundía, porque el vínculo estaba, pero no era el mismo. No tenía la naturalidad de antes, no tenía calma, no tenía dirección. Era como si algo los hubiera acercado, pero sin armonía, y eso terminó rompiéndose igual, pero de una forma más desgastante, más confusa, más difícil de soltar, porque cuando algo vuelve, pero no desde un lugar natural, muchas veces vuelve incompleto, alterado, y lo que parecía una solución termina siendo un problema más profundo, porque no todo lo que vuelve vuelve bien, y cuando eso pasa el daño no siempre es inmediato, a veces se construye de a poco, es lo que no encaja, en lo que no cierra, en lo que nunca termina de estar equilibrado. Y ahí es donde muchas personas entienden demasiado tarde, pero no todo lo que se puede forzar debería hacerse.
No todo intento llega a concretarse, no todo lo que alguien hace logra instalarse. Y eso es importante entenderlo, porque hay muchas personas que sienten cosas y automáticamente piensan lo peor. Pero no siempre es así. A veces lo que hubo fue un intento, algo que se movió pero no logró quedarse. Y cuando eso pasa no hay un impacto fuerte, no hay un cambio brusco, no hay algo evidente. Lo que queda es más sutil, más pasajero, más difícil de identificar, como una interferencia leve, un momento donde algo no encaja del todo, pero después se disuelve. Hay personas que cuentan que de repente empezaron a pensar mucho en alguien, que hacía tiempo no estaba presente en su vida, sin motivo claro, sin un disparador real, y esos pensamientos aparecen durante unos días y después desaparecen, como si nunca hubieran estado ahí. Otros hablan de sueños, sueños insistentes, pero no constantes, donde aparece alguien, pero sin una lógica clara, sin continuidad, y al poco tiempo dejan de ocurrir. También hay quienes sienten algo emocional, una nostalgia repentina, una sensación de cercanía, pero no coincide con la realidad, como si algo quisiera acercarlos, pero no terminara de lograrlo. Y eso dura poco, se corta, se diluye, se pierde, porque no logra sostenerse, y ahí está la diferencia. Cuando algo realmente se instala, se vuelve constante, se repite, se intensifica, pero cuando algo falla, lo que deja es inestable, fragmentado, débil, y muchas veces pasa desapercibido, porque la persona vuelve a su eje, recupera su claridad y sigue con su vida, sin darse cuenta de que hubo una pequeña interferencia, algo que intentó entrar pero no encontró lugar. Y esto es importante decirlo, porque no todo lo que sentís y no todo lo externo logra quedarse en vos. Hay estructuras internas, hay estados emocionales, hay momentos de claridad que hacen que ciertas cosas simplemente no prosperen, que no se sostengan, que no avancen. Y cuando eso pasa, lo mejor que podés hacer no es obsesionarte, no es buscar explicaciones en todo, es seguir. Porque lo que no encontró lugar ya no tiene fuerza para quedarse. Y a veces lo más importante no es detectar cada intento, sino entender que no todo lo que se intenta logra afectar de verdad. Después de esto, hay una pregunta que queda flotando. ¿Vale la pena? ¿Forzar algo? ¿Intervenir en un vínculo? ¿Intentar traer de vuelta a alguien sin saber realmente qué se está moviendo? Porque a lo largo del tiempo muchas historias terminan en el mismo punto, no en el resultado, sino en el desgaste, en la confusión, en la sensación de que algo ya no está en equilibrio. Hay personas que logran que alguien vuelva, pero no recuperan la tranquilidad. Hay otras que nunca obtienen lo que buscaban, pero igual quedan enganchadas. Y también están las que sin darse cuenta terminan más afectadas que al principio, porque el verdadero problema no es si un amarre funciona o no, el verdadero problema es lo que deja en el medio, lo que altera, lo que desgasta, lo que mueve sin terminar de ordenar. Porque cuando algo no nace de forma natural, necesita sostenerse de otra manera. Y eso con el tiempo se siente. Se siente en la relación, en la cabeza, en la forma de vivirlo. Y hay algo más, algo que muchas veces se entiende tarde. No todo lo que vuelve es lo mismo que se fue. No todo lo que se recupera viene de las mismas condiciones. Y no todo lo que se logra se puede sostener, porque hay vínculos que cuando se fuerzan pierden su forma original, y aunque parezcan estar, ya no son lo que eran. Por eso, más allá de lo que creas, más allá de lo que hayas escuchado, hay algo que vale la pena recordar. No todo lo que se puede hacer debería hacerse. Hay cosas que cuando se abren no vuelven a cerrarse del todo, y hay decisiones que no solo buscan cambiar algo afuera, también dejan una marca adentro, a veces invisible, a veces silenciosa, pero real, porque no todo lo que se fuerza se acomoda, y no todo lo que vuelve, vuelve en paz. Hasta el próximo video. Yo soy Gitana Luca.